Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Tan solo en el último mes, el precio del dólar subió cerca de 40%, lo que puso nuevamente de cabeza a comerciantes y consumidores. Porque lo que me costaba hace 20 días $1, hoy me cuesta 1.75. Entonces ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza. Durante todo el año, la tasa de cambio se mantuvo entre 4 y 5 bolívares por dólar, pero en agosto se volvió a sentir la volatilidad que se vivió entre 2017 y 2021, cuando Venezuela entró por primera vez en hiperinflación. El subidón provocó que comerciantes tuvieran que ajustar sus precios a pesar de la molestia de sus clientes. Yo en este caso trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque las personas no tienen cómo comprar. Y si no vendo, no tengo ganancia tampoco. Venezuela salió de la hiperinflación apenas en enero de este año, siendo la segunda más larga en la historia después de la que experimentó Nicaragua. Y ante los vientos que soplan, expertos afirman que volver a ese escenario no es descartable. Ese es un riesgo que puede estar más cerca de lo que queremos. Y eso se debe a la forma en que se ha logrado salir de la hiperinflación. Dado que nosotros no podemos hacer automáticamente un rescate de la confianza en el bolívar y todo el mundo sigue buscando dólares, yo lo que voy a hacer es restringir la cantidad de bolívares disponibles. Y en eso llevamos 4 años. Eso ha costado acabar con el crédito y sin crédito no hay producción suficiente ni crecimiento en ninguna parte del planeta. Entonces se ha restringido el crédito severamente, se contrajo el gasto público con una disciplina muy fuerte. Pero el músculo de la estrategia gubernamental se basa en los ingresos petroleros y, si no se recuperan, será muy difícil mantener a raya la inflación, según la economista Tamara Herrera. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores, las proyecciones siguen siendo positivas. Venezuela tiene 17% de crecimiento económico en los últimos 4 trimestres y la proyección de este año se pierde de vista. Un optimismo que no comparten todos los ciudadanos, sobre todo a aquellas personas que sortean la crisis económica con remesas extranjeras. Gasté el doble en el automercado el fin de semana y compré menos cosas. Uno comía todos los días, podía comer carne, pollo, pescado, ahora uno lo reduce a 2 veces a la semana. El alto costo de la vida ha llevado a que los venezolanos más pobres reduzcan hasta un 34% los alimentos que antes podían consumir al no tener dinero suficiente para pagarlos, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En su último informe sobre América Latina, la Organización Internacional del Trabajo informó que la desocupación en la región llegó a 7,9% y regresó a los niveles previos a la pandemia. Finalmente, una tendencia positiva. Representa una reducción respecto de la tasa del 8,7% que registraba la región en promedio en el primer trimestre del año 2019, o sea, previo a la pandemia. Al mismo tiempo, la propia OIT advirtió que el panorama puede volver a empeorar con mayor informalidad y pobreza laboral. Según el organismo, este fenómeno es impulsado por el bajo crecimiento económico de la región y la crisis global que frena la recuperación latinoamericana. Bueno, América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la crisis, sobre todo a mediados del 2020, fue la región con mayor pérdida de puestos de trabajo, de horas trabajadas. Dentro de todo este contexto, un elemento negativo sobresale del resto, la brecha de género. El último informe de la OIT arrojó que en la región el índice de desocupación de mujeres asciende a 9,6%, mientras que los hombres es de 6,3%. En otras palabras, las mujeres acceden a menos empleos que los hombres. ¿Cuáles son los motivos? Lo que observamos a nivel regional es que las mujeres enfrentan mayores restricciones para entrar a la fuerza de trabajo y cuando ingresan a la fuerza de trabajo tienen mayores restricciones para encontrar una ocupación.
A mediados más o menos del siglo pasado hay un aluvión de mujeres que empiezan a insertarse en el mercado laboral y en esa participación hay un montón de adaptación que no llega a concretarse para lograr condiciones de igualdad. Principalmente el hecho de que este aumento en la participación no se da en consonancia con una redistribución de las tareas de cuidados. Durante la pandemia, la inequidad laboral por cuestiones de género se profundizó y en el mundo más de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar dejaron de tener las mismas oportunidades económicas que los hombres, según estadísticas publicadas por el Banco Mundial. La pandemia recrudeció todas las desigualdades que ya se venían dando. Se dice también de que se perdieron muchos años de avances en materia de igualdad de género. Y mientras antes una familia con hijos podía llevar a sus hijos a un espacio de cuidado, a un jardín, a la escuela, o lo podía cuidar otro familiar, un abuelo, abuela o algún otro miembro de la familia, esas estrategias se desarmaron completamente y fueron las mujeres quienes al interior de los hogares debieron afrontar esas necesidades. Entonces lo que vemos es que, sobre todo en los hogares en donde había dos personas que trabajaban, dos adultos a cargo, vemos que fueron las mujeres las que en mayor medida salieron del mercado de trabajo. Sobre todo pensemos que los sectores más golpeados por la pandemia, que es el turismo y el servicio doméstico, están feminizados, emplean muchas mujeres. Mayoría en las universidades, pero minoría en el empleo. La Organización del Trabajo identificó que las mujeres jóvenes son las que más dificultades tienen para acceder a un empleo e incluso duplican la tasa comparada con los hombres adultos. Lo que vemos es que las mujeres son mayoría en la universidad, por ejemplo, pero son minoría en el mercado de trabajo. Entonces, de alguna forma, su trayectoria educativa no se refleja después de igual manera en su trayectoria laboral. Pero si de falencias hablamos, al desempleo hay que sumarle la informalidad, otro de los males que afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, para fin del 2021, 1 de cada 2 trabajadores en América Latina tenía un empleo informal y de esa cifra la mayoría eran mujeres. La informalidad laboral sigue siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo en toda la región. En Argentina y en América Latina lo que tiene la informalidad es que es un fenómeno estructural. Esto quiere decir que responde a una matriz productiva que es heterogénea y que hace que una gran parte de la población no pueda acceder a empleos de calidad o a la protección social y a otros derechos. Ese 50% de informalidad promedio es del orden del 80 o 90% en el caso del servicio doméstico. Entonces, claramente es un sector con fuerte concentración de informalidad laboral y que afecta a ciertos grupos de trabajadores en particular. En el caso concreto, mujeres de bajo nivel educativo. Chile, Argentina, Colombia y otros países de la región empiezan a impulsar medidas para terminar con esta desigualdad, aunque la rueda parece moverse muy lentamente. A nivel políticas públicas hay mucha desigualdad en cómo se afrontan desde un gobierno a otro, pero un punto que es clave y que desde muchos países se está abordando es justamente el tema del cuidado, pensando en la necesidad de abordarlo como un eje sistémico. Las mujeres son las que en las crisis la pasan peor y esa sensibilidad sí está en los gobiernos, pero bueno, hay políticas que se están desarrollando en toda la región, como por ejemplo los presupuestos con perspectiva de género. Los especialistas señalan que es posible reducir la brecha de género en todos los ámbitos, pero se necesita el compromiso de toda la sociedad y no solo del Estado y sus políticas. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Un arte muy lindo que me regaló Dios en las manos, que hace los tatuajes. Joyker Mora es un venezolano que se encuentra varado en las playas de Necoclí, municipio al norte del Golfo de Urabá. Trabaja como tatuador para recolectar lo suficiente para comprar el boleto marítimo que lo lleve a Capurganá, paso fronterizo entre Colombia y Panamá y entrada a la selva del Darién. Yo acá, viendo cómo hago para migrar. Junto con él se encuentra Juan José, quien tampoco teme internarse en la selva más peligrosa de América Latina. Actualmente se gana la vida recogiendo basura en las playas de Necoclí, con la meta de llegar a Estados Unidos. Ese es mi trabajo, pues reciclo para ajustar el pasaje para poder llegar a los Estados Unidos. Según las autoridades, en los primeros 7 meses de este año,
Más de 70.000 migrantes se han embarcado por la peligrosa selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos. En lo corrido de este año y hasta corte 2 de septiembre han transitado por el Golfo de Urabá de manera segura 70.159 personas en más de 1.200 embarcaciones. Y de ello podemos dar un parte de tranquilidad. 0 accidentes, 0 naufragios, 0 personas desaparecidas en el mar. Cada día llegan entre 200 y 300 migrantes venezolanos. La mayoría trabajan en construcción, reciclaje y otros oficios para luego desafiar los peligros de la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Con 25 años viviendo en Londres, el ecuatoriano Richard Maldonado se conoce cada punto de la capital del Reino Unido. De profesión taxista, ha explorado en su totalidad una de las ciudades más antiguas de Europa y entre sus historias destaca haber tenido como pasajero a uno de los miembros de la realeza. Hace unos 6 años atrás, yo estaba dirigiendo el taxi cerca del Palacio de Buckingham y un señor solo me paró, me dijo que pare aquí, me dijo que por favor si yo puedo entrar al palacio. Entré al palacio, me dejaron entrar, chequearon todo lo que es el taxi y todo para por si acaso no hay alguna cosa o algo. Entré y para mi sorpresa el príncipe Harry con 2 personas más. Y bueno, yo me quedé sin palabras, no sabía qué decir, ¿eh? El destino del príncipe, un club cercano al palacio. Que el príncipe Harry conversó conmigo y me preguntó, me dijo, excuse me, Mr. Taxi Driver. Y yo, ¿qué? ¿Sabe dónde está el club? Le digo, sí, claro que sé. Me dice, usted tiene un acento diferente, ¿de dónde es? Richard recuerda que el príncipe fue muy amable y conversador durante esos pocos minutos de interacción. Con la muerte de la reina Isabel II, hispanos como Richard recuerdan a la familia real, sus contribuciones, anécdotas y el legado histórico de la monarca más longeva del país. Pues es una experiencia única, la verdad que no nos los esperábamos, pero es un gran preparativo. Pues sí fue algo impresionante porque en México no tenemos reyes, ¿no? Entonces uno podía pensar en temas políticos, que es como la gente muy indiferente, pero no, la gente de verdad viene muy sentimental, viene muy triste, viene con mucho cariño a dejarles. Sí me sorprendió mucho, la verdad, muy sorprendida, para positivo. Ay no, yo creo que era mucho amor y mucha devoción hacia ella porque no sé, yo no me imagino estar haciendo tanta fila y tanto esperar ahí con este clima que hoy nos tocó lluvia y luego que hay mucho calor, no, qué condiciones tan extremas. Si bien el periodo de luto oficial termina con el funeral de la reina, la familia real continuará guardando su respeto durante una semana más. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino Unido. Continúa la batalla política entre algunos gobernadores republicanos y la administración Biden sobre la gestión de la frontera de Estados Unidos, definida por los republicanos como demasiado abierta. De hecho, este jueves en la madrugada, 2 autobuses con más de 70 migrantes provenientes de Del Río, Texas, dejaron sus pasajeros frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, el Observatorio Naval en Washington, D.C., como forma de protesta por parte del gobernador tejano Greg Abbott. Lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva sin saber para dónde ir. El grupo incluye a migrantes de Venezuela, Uruguay, Colombia y México, quienes fueron rápidamente atendidos por voluntarios y llevados a una iglesia cerca del Capitolio. Varios migrantes, según Fox News, dijeron que creen que la frontera está abierta, al contrario de lo que dijo la vicepresidenta Harris el domingo durante una entrevista. The border is secure. It's open, not closed. No hubo notificación de que estos buses llegarían al observatorio naval. Usualmente llegan a la estación de trenes de Washington. Se desconoce si frente a la casa de Kamala Harris llegarán en los próximos días más migrantes. Pero los voluntarios dicen estar preparados para atenderlos. Tenemos ya los recursos para responder, lo único es días como hoy que llegan a otras áreas y pues nos toca movilizarnos para
darles el apoyo. Este último convoy de autobuses llegó pocas horas después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cumpliera una promesa similar de transportar migrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas. Envió 2 aviones llenos de migrantes a Martha's Vineyard, una isla de Massachusetts. No somos un estado santuario, no tenemos beneficios ni nada de eso. Hay algunas jurisdicciones santuario y eso sería mejor. Ahora, lo que sería mejor es que Biden haga su maldito trabajo y asegure la frontera. Abbott y DeSantis argumentan que la frontera estadounidense está fuera de control y que las autoridades de DC y Nueva York deben asumir las realidades de la crisis fronteriza. La Casa Blanca definió como crueles las acciones de los 2 gobernadores. Es un sistema roto, pero también estamos haciendo el trabajo. Y tengo que decir que el trabajo que estamos viendo que hacen los republicanos, los funcionarios electos que usan a los inmigrantes como un peón, no es la forma de avanzar en esto. Demócratas como el gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, describen las maniobras republicanas simplemente como un estratagema político. Y LULAC, la organización hispana de derechos civiles más grande de Estados Unidos, dijo que buscará evitar que los migrantes aborden los buses allá en la frontera. Desde el Observatorio Naval Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Esta es la Antorcha de la Libertad que cada año inicia su recorrido por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La tradición se realiza para conmemorar los 201 años de independencia de la corona española. Ya este año es 201 años de celebrar, de ser libres, soberanos e independientes. En cada país de la región, cada 15 de septiembre, estudiantes de primaria y secundaria se involucran en la celebración del Día de la Independencia. Los centroamericanos se sienten orgullosos de sus fiestas. Un honor para nosotros poder celebrar esta fecha aquí tan bonito, con niños, con personas de la comunidad, y simplemente es eso, nos recuerda lo privilegiados que somos de ser un país libre. Inculcarle los valores a nuestros hijos, que son el futuro, y seguir adelante siempre con trabajo. Sin embargo, muchos ciudadanos consultados por La Voz de América lamentan que a más de 200 años de independencia, Centroamérica sigue siendo una de las regiones más pobres del continente. Los retos es de tratar de salir adelante, obviamente a nivel económico, a nivel cultural también. Pero también la corrupción, la violencia y la salud de las democracias preocupan a los centroamericanos, un sentir que comparte el alcalde de San José, la capital de Costa Rica. Tenemos que asumir los gobernantes de nuestros países, la clase política y en general todos los ciudadanos, tenemos que asumir ese reto de ver cómo hacemos progresar, cómo logramos la prosperidad de nuestras naciones, pero con justicia social. Los centroamericanos no pierden la esperanza de a futuro no solo celebrar su independencia, sino mayor bienestar y desarrollo económico. Donaldo Hernández, Voz de América. El presidente Nayib Bukele abrió la oferta para recomprar bonos soberanos que vencen en 2023 y 2025. El gobierno asegura que es una estrategia nunca implementada en el país, con un proceso público y voluntario. Aquellos inversores que no quieran venderla por anticipado, pues también pagaremos el nominal a su valor facial, como se le conoce en términos financieros, del bono en el año 2023, a cabalidad con todos los compromisos que hemos adquirido. El gobierno anunció que el Estado dispone de 360 millones para la recompra, aunque los bonos juntos suman 1.600 millones. Algunos analistas advierten que el dinero no es suficiente y que es una maniobra arriesgada. Son a veces estrategias que se pueden utilizar, que no necesariamente significa que van a ser exitosas primero, ni significa que sea lo más sano también para las finanzas, porque en el fondo, en el trasfondo lleva un mensaje para los inversionistas de que hay una dificultad para poder pagar. La Asamblea Legislativa aprobó que el Banco Central de Reserva transfiera al gobierno 275 millones en derechos especiales de giro, que son fondos asignados por el Fondo Monetario Internacional como activos de reserva y que ahora se cotizan en 360 millones de dólares según el precio del mercado actual. Con estos fondos se planea comprar la deuda. Está debilitando la fortaleza de la liquidez del sistema financiero porque le va a quitar recursos al Banco Central que normalmente están respaldando las reservas de liquidez, que son el respaldo de los depósitos del público. Actualmente la calificación crediticia del país es de las más bajas en América Latina, según la agencia calificadora de riesgos Moody's. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Aunque las lluvias de las últimas horas han ayudado a apagar focos de calor, aún persisten los incendios forestales en varias regiones de Bolivia.
Solo el 2022 la afectación es de más de 850.000 hectáreas según el Viceministerio de Defensa Civil. Autoridades nacionales informaron que se realizan patrullajes aéreos y que se desplegaron 300 bomberos forestales para mantener la situación bajo control. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada Boliviana se van a movilizar de forma permanente por tierra, por aire y en los lugares donde sea necesario por la vía lacustre para evitar que personas con otras intenciones sigan prendiendo fuego de forma premeditada en esta región. Sin embargo, legisladores de oposición reclamaron al gobierno del presidente Luis Arce que busca minimizar la afectación de flora y fauna en áreas protegidas. Realmente es importante que todas las autoridades de este país tomen esto en serio y prevengan y no esperen a que el daño mayor ya esté. La región con más incendios registrados es el departamento de Santa Cruz, frontera con Brasil. La superficie afectada hasta el momento, 200.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Continuamos con 11 municipios que se han declarado en desastre por incendios forestales. Activistas reclaman que los bomberos no cuentan con el apoyo necesario para responder a los desastres y también alertan sobre el deterioro de la calidad del aire. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Durante el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del organismo expresó su preocupación por Nicaragua. En los últimos meses, la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. En el evento que se realiza en Ginebra del 12 al 17 de septiembre, 45 países enviaron una carta al organismo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a más de 190 presos políticos, garantice la independencia judicial y cese la represión contra medios independientes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó al gobierno sandinista a resolver la crisis. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. El mandatario aún no responde al llamado de las Naciones Unidas. Sin embargo, legisladores aliados a Ortega sostienen que el gobierno sandinista es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas. Un partido político que ha sido capaz de construir un modelo inspirado en los derechos humanos. Los derechos humanos no como discurso, sino los derechos humanos como una realidad. Postura que es criticada por organismos de derechos humanos locales, que denuncian que el Estado ha suprimido todas las libertades y ha encarcelado a sus críticos. En Nicaragua se vive la represión cruda, quieren ocultar la persecución, quieren ocultar la tortura que se ha infundido como un instrumento político, la tortura, las desapariciones forzadas de personas. Además de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos recomiendan una negociación inclusiva, pero Nicaragua sigue desoyendo el llamado. Donaldo Hernández, Voz de América. Los militares ucranianos intentan capitalizar el impulso de una ofensiva terrestre que ha reclamado cientos de asentamientos y miles de kilómetros cuadrados. La retirada de las fuerzas rusas sugiere que fueron sorprendidas por el repentino contraataque. La ofensiva obliga a muchos soldados a regresar a Rusia, dejando atrás grandes suministros de armas y municiones. Y eso es producto, como dije, del apoyo que hemos brindado, pero ante todo es producto del extraordinario coraje, de la resiliencia de las Fuerzas Armadas ucranianas y del pueblo ucraniano. Según el Pentágono, las acciones apresuradas podrían ser signos del mando y control desorganizado de Rusia. Sin embargo, Moscú dijo que un nuevo reclutamiento militar no se está discutiendo para refortalecer sus tropas. Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene en secreto los próximos pasos de la contraofensiva, pero dijo que el ataque está empezando a desacelerar. No puedo referirme a los detalles de ninguna operación militar. El gobierno ucraniano dijo que unas 150.000 personas habían sido liberadas del control ruso en los últimos días, pero 1,2 millones de personas siguen viviendo en áreas ocupadas por Rusia, incluido 500.000 en la región sureña de Gerson. Jacopo Luzzi, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
Voz de América en RCR 750.